Buenos días, estimados alumnos. Tal como y seguimos la clase anterior, estamos viendo las modificaciones a la ley número 50 del 2006 que habla sobre los aspectos de eh, el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense. Bueno, en esta nueva ley también fueron modificadas, como lo dije anteriormente, sus funciones. Entre ellas podemos volver a mirar las funciones que tienen que ver con lo que se imparta, las instrucciones que imparta el Ministerio Público, la información técnica, la recolección científica, etcétera, de las evidencias, reunir evidencias y antecedentes, todo lo que es la investigación judicial, etcétera, asesorar, capacitar, ser un centro de referencia y demás. También fueron modificadas en base a las funciones la creación de nuevos aspectos como su dirección, su subdirección, los consejos médicos forenses, los consejos administrativos, la Secretaría Administrativa y de Finanzas, Recursos Humanos, Docencia y Coordinaciones Provinciales. Vuelven nuevamente y hacen énfasis sobre sus secciones que tienen que ver con la clínica médico-legal, patología forense, salud mental, laboratorio clínico forense y otras secciones. Se le dan también funciones a la junta directiva, se le dan también nuevos aspectos que se requieren para otorgar el puesto de director. Entre ellas, sus requisitos son ser de nacionalidad panameña, título universitario en su área, haber elaborado también en aspectos como tareas de criminalística, medicina legal o ciencia forense, la mayoría de edad de 30 años, el pleno goce de sus funciones civiles y políticas y no haber cometido delito doloso. También se imparten esas mismas requisitos para el subdirector. Entonces, esto es muy importante porque son los medios de selección. Y por último, se modifican algunos aspectos de la ley a que hemos hecho referencia en la clase anterior. En vista de que hay un grupo que me va a presentar, resumimos estos aspectos hasta aquí. Bueno, el siguiente módulo habla sobre cuáles son las ramas de la medicina legal. Las ramas de la medicina legal son odontología legal, química legal, tanatología, asfixiología, sexología legal, psiquiatría legal, traumatología forense y estomatología forense, antropología forense y genética molecular. Odontología odontología forense tiene que ver con todos los estudios relacionados con las lesiones ocurridas y producidas por los elementos en la boca. Muchas veces cuando se encuentran cuerpos, la boca, esos estudios son los que determinan cuando la persona está irreconocible, quién es la persona, quién fue la persona en su vida real. Química legal son todos los estudios, análisis químicos que se le hacen a los indicios, a las huellas, a las pruebas, etcétera, que se tengan que hacer. Tanatología es el reconocimiento que vamos a ver más adelante sobre los aspectos de la muerte. ¿Cuál es el estudio de qué la produjo, cómo la produjo, en qué momento muere la persona, etcétera? Y todo eso lo ve el médico forense. Asfixiología son todos los estudios de las asfixias mecánicas que ocurren en el hombre. Estomatología son los estudios del desarrollo de los huesos y las larvas, etcétera, insectos que se encuentran en el cadáver eh, eh, en descomposición. Esto me recuerda quizás, tiene que ver las películas que tenían que ver sobre la momia, etcétera.
donde aparece una serie de insectos sobre los cadáveres y son los que se comen los cadáveres. Entonces, según esas larvas se determina el tiempo de muerte de la persona. La genética forense, y la genética forense tiene que ver ahora con todos los aspectos moleculares, o sea, el famoso ADN, donde la persona también pueden determinar a través del ADN el sistema de culpabilidad de una persona o la inocencia de una persona. ¿Cuántos casos sonados en el mundo, después que se descubrió todos estos aspectos, han servido para que se encuentren los verdaderos culpables? Traumatología son todos los traumas que en un momento determinado tiene y el estudio de todos los traumas que se producen sobre el cuerpo humano a través de su muerte. Todos estos aspectos también hay un poco de relación con el ejercicio de la profesión. Por eso ustedes ven que el ejercicio de la profesión es tan importante, no solamente en las profesiones nuestras, sino en el resto de las profesiones en materia de salud. Voy a leer una reflexión que eso tiene que ver con las responsabilidades que tenemos los profesionales en el país. Dice, desgraciadamente hoy no basta con poner al servicio del enfermo todos los conocimientos y los consejos recibidos por nuestros maestros. El acto médico también es un medio por la cual escribimos y por la cual nos determina a saber cómo actuamos. Por eso es tan importante en las historias clínicas. En las historias clínicas, los expedientes clínicos hablan a través de sus escritos en él las actuaciones de la persona, cómo fue el manejo de sus técnicas, su diligencia, etc. Eso es lo que va a ver el juez. Este lamentable hecho que no se daba antes por parte del médico estaba rodeado de una especie de halo mágico, el mejor estilo del brujo de la tribu. Y es así porque recuerden ustedes, los chamanes es su papel importante dentro de la tribu y es hoy fundamentalmente para el desempeño de una profesión. Todas las profesiones, primero su lenguaje era, algunos decían que el lenguaje de las profesiones eran divinas, mágicas, no se entiende. Pero ahora, con la revolución de la tecnología, etcétera, todas las profesiones han dejado de ser mágicas. Ahora mismo las profesiones tienen un porqué, tienen un desarrollo, etcétera, y ya hay adelantos en cuestiones profesionales que a través de la computadora lo encontramos. Al preguntar al familiar o al enfermo por qué inicia acciones legales contra su médico, la respuesta que he obtenido es la siguiente: para que no le pase a otro lo que me pasó a mí, para que no ande suelto, es un peligro para la sociedad. En caso de el ejercicio ilegal o el desconocimiento o la impericia o una negligencia a realizar determinada profesión. Para desgracia, los abogados que hice la misma pregunta no dan la misma respuesta, cargada de emoción, solo cumplen fríamente con el mandato de su cliente. Si a mí me busca una persona, yo voy a actuar de acuerdo a mis técnicas y el desarrollo de mi profesión para ver cómo yo encuentro la culpabilidad de esa acción médica, o sea, de esa persona que es médico o de cualquier profesional en el caso de un litigio. Acá, entre el abogado, es el cliente y el abogado. Lo concreto es que el juicio está orientado hacia el médico y quien resulte responsable, o sea, donde se encuentre el sujeto solvente que pueda resarcir el daño efectuado, ya sea el sanatorio, la aseguradora, los bienes del médico, etc. Esto es así tanto por el litigio en la esfera civil como en lo penal. Eso es lo que va a buscar el abogado, cómo le va a resarcir los daños, ya sea con la cárcel o con el pago de una indemnización, que son los aspectos civiles.
Es de suma importancia comprender que la mayoría de veces el objetivo que se persigue en un juicio es la mala práctica. No es tanto resultado en sí, en el proceso, en sí mismo. Quiero decir con esto que mientras que dura el proceso, el médico no sabe si vende todo, se va a otro país, sigue estudiando o dedicándose como antes y trabaja para pagar el juicio, lo que van a sacar el título. El colega que ha tenido que soportar esto han pasado un verdadero calvario, donde la angustia y la desesperación son el común denominador anónimo. Es importante tener conocimiento que en todas las profesiones, como se lo he dicho anteriormente, eh, se puede interponer los recursos pertinentes en caso que yo sea lesionado y yo quiera resarcir un daño. Y más en nuestras profesiones que tienen que ver con los aspectos de salud. Porque recuerden ustedes que ahí va la vida o la muerte de la persona. Por lo tanto, cuando se realiza el ejercicio médico o de cualquier profesión, hay profesiones que se convierten sus actos inmediatamente en aspectos jurídicos, ya sea si el médico es idóneo, si el médico no es idóneo, si el profesional es idóneo o no es idóneo, si tiene conocimiento o no tiene conocimiento. Entonces, por lo tanto, es muy importante todos los aspectos que tienen que ver, por ejemplo, la situación de discusión que hay ahora mismo en la Asamblea Legislativa sobre el proceso de certificación dentro de las profesiones y más en el área de la salud. En una relación médica, en una relación profesional, se cumplen los siguientes aspectos. Yo voy al médico, ya sea en forma espontánea o porque unilateralmente me llevan en el caso de una emergencia o porque me llevan terceras personas o porque he adquirido el compromiso. Entonces, ese acto médico en la cual se concreta en especialmente y motivado por buscar la cura por una alteración de la salud, y el médico tiene la capacidad de orientar y sanar de acuerdo a su preparación y el tipo de enfermedad que tiene el paciente o puede causar el daño. Entonces, el acto médico conlleva en sí promover la salud, curar, prevenir la enfermedad, rehabilitar el paciente. Pero yo tengo que tener características. Si yo me voy a llamar licenciado en salud ocupacional, yo tengo que tener una calidad profesional. O sea, esa calidad profesional me lleva a mí que yo he pasado por una universidad. He pasado 4 años, el ejercicio de la medicina 5 años, la abogacía, etcétera. ¿Por qué? Porque yo tengo arte, reglas, técnicas en mi actuación profesional, que ha sido enseñada a través de una universidad. Yo no puedo pasar, como muchas veces pasaron en alguna época que fueron descubiertos médicos que nada más que fueron hasta 2 semestres, le faltaron 28 materias, etcétera, y obtuvieron un diploma y entraron al sistema. Entonces yo no puedo decir que soy profesional médico o profesional de salud ocupacional, etcétera. Yo tengo mi objetivo de mi profesión. Ellos tienen curación, promoción, rehabilitación, curación, etcétera. Ustedes también tienen su objetivo dentro de su profesión que está muy relacionado con las labores. Yo tengo que actuar de acuerdo a la licitud. Yo tengo que actuar de acuerdo a lo que está establecido en la ley. Y por lo tanto, mi acto lleva una etapa de prevención, que es el que hacen ustedes. Ustedes hacen prevención, ustedes le determinan a las personas cuáles son los requisitos, etcétera, que tienen que ver con las medidas de seguridad ocupacional.
Ustedes determinan también un diagnóstico en un momento determinado, los médicos también. Los médicos hacen una terapéutica, le señalan cuál es la forma del tratamiento y los médicos también ordenan rehabilitación. Pero todo ello, si yo causo daño a la persona puede demandarme a mí. Por lo tanto, mi acto se convierte en un acto jurídico. Entonces, yo tengo que guardar entre las obligaciones, yo tengo que guardar secreto profesional. Todas las carreras que tienen que ver con la salud, como la abogacía, como las eclesiásticas, guardan secreto profesional. Yo tengo que tener una información adecuada y el consentimiento de la persona. Ahora mismo la ley me indica a mí que yo tengo derecho a la intimidad y yo tengo todo el derecho a que se me dé toda la información correcta sobre la enfermedad. Yo tengo la obligación del conocimiento, o sea, tengo que haber pasado por una carrera que me forme y que me dé un título, porque eso me va a dar a mí todas las diligencias y todas las técnicas relativas a mi carrera. Entonces, en el caso médico, tiene la obligación de dar un tratamiento y una continuidad de tratamiento. Tiene obligación también, a lo mejor, de dar una asistencia y consejo. Por ejemplo, nosotros hemos visto ahora en la pandemia a flor de piel todos los consejos que en un momento determinado la autoridad de salud tiene que dar a la población. El paciente también tiene derecho, el paciente tiene derecho a escoger su médico, a tomar las decisiones respectivas, a que me den la información correcta. Tengo derecho a morir con dignidad y me puedo rehusar a los apoyos espirituales. Por ejemplo, en la ley hay ahora mismo un testamento que se llama voluntades anticipadas, que usted en el momento de fase terminal, etcétera, pues puede determinar qué tratamiento o no le hacen. Y el paciente tiene el deber de colaborar, de tratar con respeto, de pagar, de firmar las salidas voluntarias, etcétera, y de darle seguimiento a su tratamiento. Esto me lleva a mí a responsabilidades, a obligaciones. La responsabilidad es la obligación con que cuenta la sociedad por por las consecuencias de un acto o un hecho. Entonces, estas responsabilidades son civiles, penales y administrativas. En el caso, para poder determinar esto, yo tengo que tener una lesión, que me haya ocurrido una lesión, que el daño sea cierto y yo lo pueda demostrar, y que haya perjuicio que sea reparado por el deudor. En la responsabilidad penal, los jueces van a ver qué clase de culpa yo tengo. Si tengo culpa grave, si tengo negligencia grave, si tengo culpa lata. Si yo tengo una culpa leve, que sea por un descuido leve, eso también puede llevar a mí a complicaciones de tipo legal. Si yo he tenido la diligencia necesaria en mi profesión, que la voy a demostrar a través de la pericia, si he ocurrido en impericia, que es la falta de capacidad, de habilidad, de experiencia, si he actuado imprudentemente, que es la imprudencia, si he sido negligente en mis actos y si he cometido dolo, o sea, que he cometido maldad en el acto. Y lo mismo que la negligencia, si al día anterior fui negligente, tengo una operación y todo lo demás y me drogué o me emborraché, etcétera, entonces el juez va a determinar todos esos aspectos. Entonces, eso me determina a mí una responsabilidad penal. Entonces, el juez va a determinar todo eso en base a la actuación de los testigos, de la persona que lo demanda,
de usted mismo, y esa responsabilidad penal me puede llevar a mí por un acto a la cárcel. Puedo cometer un delito y me lleva a mí a la cárcel. En la responsabilidad administrativa, puedo poner una demanda ante el Consejo Técnico para que ya sea lo amoneste en un momento determinado, ya sea verbal o escrito, le dé un apercibimiento, le ponga una multa y en caso grave le suspenda el ejercicio de la profesión. No solamente el Consejo Técnico suspende el ejercicio profesional, también lo puede suspender con aprobación del Consejo Técnico, por ejemplo, en el caso del Colegio Médico, y también lo pueden suspender los profesionales. Y en el caso civil, al interponer yo una demanda civil, entonces esa demanda civil me va a determinar que cuánto tengo que indemnizar por el daño. Si yo fui donde el médico y yo pedí una cirugía plástica y me dejó una más grande y otra más chiquita, entonces yo voy a demandar y yo puedo decir que, bueno, pues eso vale 100 millones de dólares. Yo le puedo poner el precio que yo quiera. Entonces el juez, por las actuaciones y demás, y cuál fue el daño que me causó, porque se tasa también hasta por los daños psicológicos ocurridos, entonces el juez me va a señalar a mí y me va a poner a mí una indemnización que yo voy a cobrar contra quién, ya sea contra el médico, contra el Estado en un momento determinado, si es posible, contra el sanatorio, etcétera, etcétera. Pero entonces yo voy a cubrir y el juez me va a determinar en los aspectos económicos cuánto es la cantidad que debe ser pagada a favor del deudor. Bueno, vamos a quedar aquí hasta la próxima semana, muchachos. En Semana Santa, por favor, cuídense. Mire qué tal la cepa, si eso nos lo está diciendo, pues Dios lo quiera, esperemos que no llegue la cepa brasileña, aunque ya se sabe de que anda dando vuelta por allí. Entonces nos vemos en la próxima clase. Felices Pascuas. Si quieres hacerla ahí